Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que queréis conseguir y os ayudaré a manifestar vuestros sueños, aquí y ahora. Y bien, Leo, voy a dar paso a tu lectura y esta vez con nuevas barajas, sorpresas. Y la primera que os voy a presentar es una baraja de sueños y del universo, porque vamos a obtener esos mensajes para ti que estás deseando en tu relación amorosa o en la vida. Nos van a comunicar qué debes de hacer, Leo. Y esta la dejaré para utilizarla después de mi oráculo. También tengo una nueva baraja de tarot que se llama Star Power Tarot, muy ilustrativa, colorista y psicodélica, que nos va a dar una perspectiva muy diferente a lo que es el Rider White. Mi baraja de mensajes con 110 cartas para saber qué palabras tiene en su corazón la persona que más amas. Y empezaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas para obtener esa información que estás deseando. Y quiero que adaptes la lectura a tu situación, tanto sea si estás en una relación amorosa, chateando con alguien en la distancia, queriendo saber de tu conexión con esa persona que amas desde hace años, o tu alma o llama gemela, tu ex, o deseas encontrar un nuevo amor. Vamos a obtener esas respuestas, Leo. Quiero que también sepáis que las lecturas son atemporales, aunque esté preguntando por esta semana de julio ya y próximos 3 meses. Y Leo, ahora sí, voy a sacarte unas iniciales. Bien, Leo. Leo, estás bien. Y estas para vosotros, amigos míos. La R, la S, la F, V, la T, la G y la J. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y ahora sí, Leo, os doy la bienvenida a todos aquellos que habéis llegado a nuestro canal. Gracias por vuestros comentarios, likes, suscripciones, pero sobre todo lo que más amo es cuando me escribís, me contáis vuestras historias. Gracias por estar al otro lado, porque sin vosotros no podría hacer estas lecturas, ni tendría estas cartas tan bonitas, con esta esperanza y luz que siempre hay, amigos, mientras que estemos aquí y también en la eternidad. Y gracias a todos los que me seguís desde el principio. Gracias con todo mi corazón. Y ahora sí, Leo, lo que voy a hacer es invocar, como ya sabéis, a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis buscando. Y bien, Leo, comienzo preguntando a las cartas qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y los próximos 3 meses, Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Veamos qué siente esa persona por ti, si está en tu mente. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y los próximos 3 meses? Amigos míos, tengo aquí la primera carta que me habla de decepción. No por parte de tu persona, porque estoy hablando de un 5 de espadas, Acuario. Alguien que está alrededor de ti, Leo, y que es una persona que no es de fiar, porque aquí puede haber secretos, una máscara, hay alguien que se esconde, que está compitiendo contigo, quizás también para estar con la misma persona. Puede ser una relación que esté triangulada o alguien que se meta en medio de vosotros dos. También podría ser un familiar, alguien que esté obstaculizando vuestra relación. Esta energía es muy combativa y fuerte y debéis apartaros de ella. No me gusta decir en las lecturas, ni siquiera en mi vida personal, que debemos de estar luchando con otras personas, porque no estamos aquí para hacer esto. Sin embargo, lo que haréis es, si detectáis que es una persona tóxica o que está en medio de vosotros dos, la retiraréis de vuestra vida y dejaréis que toda esta energía, porque aquí es una carta donde está el agua, muy hermosa también. Aferraos a vuestros sueños y confiad en vuestra intuición, en lo que más sintáis.
y derrotaréis a este 5 de espadas. Acuario, tengo aquí como primera carta. Acuario. Puede que ya conozcáis incluso a esta persona, amigos míos. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Amigos míos, tengo aquí la carta de dar placer. Una persona que piensa en ti, estás permanentemente en sus pensamientos y te quiere tener aquí, en su cama, besándote, acariciándote, teniendo intimidad, haciéndote el amor como pareja. Eso es lo que yo ya sentía. Cada vez que veo las cartas puedo saber si esa energía pertenece a esta persona o no. Debéis apartaros de alguien que, como os he dicho, está oculto tras esta máscara y en algún momento se la quitará porque tiene ventaja y no le importa arrasar, amigos míos. Así es una energía cruel, amigos. Y sin embargo aquí tengo esta carta al lado de una pareja que está románticamente unida, con mucho fuego de la pasión, como sois vosotros también, con juegos eróticos, fantasías, romanticismo. Ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor y están dispuestos a complacerte sensualmente en todo. Como si pueda ser tu marido o su esposa, quiere estar contigo, también compartiendo su hogar. Es una carta que yo hice no simplemente hablando de placeres sensuales, sino también con mucho romance, amigos míos. Leo. Y a seguir, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? Te desea, tú también, porque aquí hay una pareja, Leo. No simplemente él o ella. Tú estás deseando tener intimidad, contacto físico con él. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y los próximos 3 meses? Leo, eres el sol radiante en el tarot con toda la pureza. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Leo? Aire. Alguien que empuña una espada coronada para venir con la verdad, comunicarse contigo. Tengo aquí a todos los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. Hemos empezado con aire, amigos míos, y con una carta que, como sabéis, en todo el tarot debe haber todo tipo de mensajes. Es una alerta para que lo toméis en cuenta. Hay aquí como una especie de muralla, algo que separa a esta energía de lo que va a estar viniendo para vosotros. Tu persona vendrá para hablar, desenvainando esta espada, y ya tiene muchas ganas de tener este comienzo, porque tengo aquí un 1. Quiero que utilicéis ahora vuestro brillante intelecto, que es de lo que me habla, la espada de la razón y de la verdad, para obtenerla, para poder dialogar con la persona que amáis y de tener un resultado conjunto. Podéis ahora, cuando os reunáis, explicaros qué ha sucedido si estáis separados. Va a haber comprensión y mucha justicia dentro de esta relación. Es lo que siento con esta carta. Si estabas esperando un mensaje que te llamase o que tal vez pueda estar en tu casa, es lo que hará esta persona. Y no se ocultará. No hay máscaras en tu persona. Hay verdad. Con este 1 que se encuentra en Keter, una sefirá donde está el chakra corona y desde donde Dios parte todo para entregarnos el mundo material y nuestros dones. También ese número 5, como está al principio, está situado en la sefirá de Geburá, muy dura, y sin embargo también está el Papa. Hay guías espirituales y todo un microcosmos y universo que están aquí, irradiando para todos vosotros verdad, justicia, aclaración, mensajes y regreso de vuestra persona. Él o ella van a ser capaces de cortar con situaciones y con prejuicios, con algo que estuviese muy establecido. No le importará hacerlo para estar contigo.
Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Tantísimas veces, amigos míos, nos adherimos a las normas que deben de existir para todos y leyes. Algunas veces hemos de cortar con todo lo que hemos vivido o nos han enseñado, nuestras creencias limitantes. Tu persona quiere escapar de lo que es el mundo material y de lo que ha conocido para estar aquí, dándote placer también románticamente. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Leo, veamos Divina Femenina. ¿Habéis visto, Leo? Quiero que si podéis hagáis atrás, retrocedáis la tirada, porque habéis visto cómo he saltado esta carta. En este momento estaba mirando las cartas porque, como veis aquí, yo puse el aire simbolizando todo el viento aquí, como si fuera un gran remolino que está en el océano. En la primera carta también había agua. Yo os he dicho, confiad en vuestros sueños. El agua siempre es el subconsciente, nuestras emociones más profundas y también cómo nos conectamos las almas y llamas gemelas. Divina Femenina, también en un lago. Sois vosotras y vosotros, porque esto habla de una energía, aunque veáis aquí a una chica. Fertilidad, emociones y empatía. Es como tener delante una emperatriz. Tu persona te ama así. No necesitas tener una edad concreta, ni llevar maquillaje, ni una ropa especial. Te ama natural. Por eso yo quise poner a una chica que está bañándose sin ningún tipo de adorno. Ella tiene un tatuaje, puede que algunas o algunos de vosotros lo tengáis también. Fijaos cómo es ella. Totalmente radiante, hermosa, muy bella, como te ve tu persona. Para él eres una atracción, un imán. Tu divino masculino te está buscando y tú también a él. Tu mirada está aquí, buscando verdad, con las espadas, rompiendo muchos establecimientos que incluso parecen sagrados en esta vida para estar juntos. Amigos míos, una tirada hermosísima. Hacía mucho tiempo que no salía la Divina Femenina. Conseguirás atraerle amándote a ti misma y creyendo en vuestra unión, porque si sois la Divina Femenina y os habéis reconocido, que sepáis que habéis venido a esta tierra para estar juntos. Y habrá un tiempo divino también, que es el indicado, cuando todas las circunstancias se alineen para vosotros dos. Confía en tu viaje, Leo, porque hay algo que se está acercando. Y con tanta agua y tú eres fuego. Saca ese fuego que tienes, porque yo sé cómo sois vosotros, muy honestos, sinceros, con mucha valentía. Ahora vuestro arrojo servirá para seguir este viaje del alma y de la tierra. Divina Femenina, eres suya y él es tuyo también. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y los próximos 3 meses? Sé que hay impaciencia los dos por reuniros. ¿Qué le depara a Leo? Amigos míos, estas dos cartas, de nuevo, aquí sale un 7 de espadas. No siento la energía por parte de tu persona, porque aquí tengo un paje de pentáculos con calidez. Hay alguien que está a vuestro alrededor que se puede entrometer en la relación. Familiares, personas muy cercanas, amigos. U otra persona que esté con él o con ella en pareja kármica. Esto es lo que yo siento. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Esta persona quiere entregarte el mundo material con el paje de pentáculos. Aquí hay un nuevo comienzo, aunque ahora lo veáis o lo sintáis muy pequeñito. Es más grande de lo que creéis. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Amigos míos, son muchísimas cartas, hay energía desde que estoy haciendo estas tiradas, es enorme. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Voy a sacar una carta más. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana
de julio, amigos míos. ¿Habéis visto esto? Lo que está pasando, amigos míos, y lo veis. Esto es un vaso, pero en realidad ya veis que lo utilizo para meter las letras, es un portavelas. La carta de luna de miel ha ido dentro, o podría haber saltado también donde están las velas, amigos míos. Lo que ha pasado es insólito. Cosechar 7 de pentáculos, tengo Tauro aquí. Si estabais esperando además riqueza material, tener ya frutos en el mundo terrenal, lo vais a conseguir. Aquí hay mucha abundancia, alguien que va a recoger todas sus moneditas y como si fueran limones. Me encantan los limones, amigos míos, porque representan prosperidad y mucha riqueza. Prepárate para recibir la recompensa de tu trabajo, tu valentía y persistencia, y he hablado de ello como sois vosotros, muy valientes. Van a unirte con tu gemelo y disfrutar de esta unión, los dos juntos. Esto es lo que yo estaba sintiendo ya. Confusión, la luna, Neptuno, Piscis. Me siento solo sin ti, atrapado dentro de mi subconsciente. Quiero que os unáis con esta persona también a través de la meditación y vuestros sueños. Creedlo, Leo, porque cuando estamos poniendo todo el empeño mentalmente, pensando, imaginando que somos la divina femenina o divino masculino, que estamos con esta persona viviendo en nuestro hogar, se cumple, amigos. Podemos acompañar a esta persona también en este viaje y tú lo harás, Leo. Tienes mucha fuerza. Yo lo estoy viendo con estas cartas. Voy a dejar aquí el 7 de pentáculos porque se vienen tiempos muy fructíferos. Y tengo aquí a Tauro, disfrutando los dos del mundo más terrenal, de la comida, de viajar, de salir, de estar con amigos, de las risas, de compartir muchos momentos juntos, ver películas. Y con esta energía que tengo desde la primera carta, sabéis, como os digo siempre, que me guío mucho por lo primero que me sale. Y esto es un aviso para vosotros. Estas dos cartas están juntas. 7 de espadas de nuevo aquí. Tengo a Acuario. Alerta, observación. Sabéis que es una persona que puede estar en la oscuridad, pero yo siento que se va a quitar la máscara o que ya lo sabéis. Alguien que puede fingir que está a favor de vuestra relación y no sea cierto. Es una persona o más que pueden ser muy cercanas y que quieren impedir este encuentro. Las almas llamas gemelas están destinadas a estar juntas. Si hay alguien que no está a favor de vuestra relación o se está entrometiendo o quiere estar con esa persona y no es para él o para ella, también las estrellas y nuestros guías espirituales nos escuchan. Apartad esta energía de vuestro lado. Es el consejo también que os envían las cartas. Mirad qué hay a vuestro alrededor, Leo. Tengo aquí calidez, alguien que con un paje de pentáculos quiere ser tierno, protegerte, estar contigo, ofrecerte este gran pentáculo que él tiene en la mano. Puede ser que muchas de aquí, con la divina femenina, que es muy parecida a la emperatriz, deseéis un embarazo o tengáis niños. Y la carta de dar placer, fijaos. Y aquí sonriendo los dos juntos, como si fuerais niños, adolescentes, que es lo que representan los pajes. Te ama mucho esta persona, también está trabajando. Siento que con la carta de la cosecha tú también, Leo, estás enfocado en el mundo más material que es necesario para obtener bienes, poder pagar las facturas, la casa, tener mucho más. Eso es muy positivo y él también lo está haciendo y quiere, con ese pentáculo que tiene en alto, decirte: estoy aquí, voy a entregarte mi cuerpo y mi alma. Mira lo que tengo. Vas a asombrarte cuando llegue y veas lo que puedo ofrecerte, amor mío. Eso es lo que quiere decirte este pajo de pentáculos con Tauro, Virgo y Capricornio. Todos los signos de la tierra. Y con el 7 de pentáculos, mucha abundancia también en vuestra relación. ¿Qué es lo que vendrá, Leo? Esta luna de miel, carta que ha saltado muy mágicamente. Felicidad, algo que llegará con mucha sorpresa y que no os esperáis. Vais a hacer un viaje. Obtener la verdad, esta comunicación con la persona que más amáis. Descubríos a vosotros o a vosotras mismas como divina femenina. Creer en vuestra unión y relación, en el amor que está indicado en alguna etapa de nuestra vida. No todos encontramos ese amor y estamos a los 18 o 20 años juntos. Llega vuestro momento, vais a estar aquí y de nuevo
vosotros dos aquí, ¿veis? Hay una playa y mucho fuego, representando también a los signos, como vosotros. Agua. Puede que el agua esté marcando un acontecimiento especial en vuestra vida o sea importante, o viváis cerca del agua, amigos míos, pero tiene también este mensaje importante. Salid también para expresar vuestras emociones y conectaos con la parte más subconsciente que tengáis para estar mentalmente enviando mensajes a vuestra persona, telepáticamente, porque podemos hacerlos. Esto va a suceder. Tú eres su mujer y el centro de su mundo, o su esposo. Así te quiere ver. Hermosa tirada, Leo, muy hermosa. Y ahora voy a sacar esta baraja porque hemos hablado de sueños, de lo que quiere deciros el universo, y ahora lo vamos a saber. Leo, voy a preguntar, quiero enseñaros antes, ¿veis? Este símbolo de ubicación y este ojo como de chakra del tercer ojo, de la intuición. Esta baraja se llama Tú estás aquí, Leo. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu persona? Ahora vamos a averiguarlo. Quiero saber qué mensajes le envían los sueños y el universo a Leo. ¿Qué mensajes le envían los sueños y el universo a Leo? ¿Qué mensajes le envían los sueños y el universo a Leo? Y ahora voy a extender la baraja y voy a poner mi energía para vosotros y a elegir una carta, porque quiero saber qué os dicen vuestros propios sueños, qué debéis hacer. Y esta carta es para vosotros. Y voy a mirar la que está en la base de la baraja, amigos míos. Veamos, Leo. Colina de la melancolía. ¿Qué sientes? Aquí hay tristeza, hay emociones muy profundas. Y sin embargo, te está dando mucha esperanza. Es como si estuvieses aquí en una colina, tú sola o solo, viendo las estrellas y este planeta Tierra, como si estuvieras en otro mundo, Leo. Quiero que despiertes, porque los sueños se hacen reales en este mundo. No quiero que te sientas así, devastada, vacía, sola, que no hay nadie alrededor. No es cierto. En tus sueños también estás acompañada. En el amor te están guiando. Créelo, porque lo que tú pienses aquí, no digamos tu colina de melancolía, sino de sueños y esperanza, como yo lo veo. Aquí como si hubiese estrellitas o un manto verde sobre todas estas plantas. Veo esperanza y también este color púrpura atravesando todo un arco que me está hablando de alcanzar otra vida, como si pudiese ver el as de pentáculos también, en el que aparece otro arco. Vais a dar un paso a otra dimensión, amigos míos. Una carta muy hermosa. Y esta que he escogido yo se llama Ciudad de Neón. ¿Qué es lo que veis? ¿Estáis ciegos o no? Porque aquí ha habido secretos, decepción, habéis tenido desilusiones. No siento que sean tanto por vuestra persona. Sí que puede haber una decepción o puede haber pérdida de esperanza por no estar juntos en este momento, por sentiros como la divina femenina, siempre tratando de convencer a la otra persona de que debe ser para vosotros. Él o ella deben encontrar ese camino. No debéis poner más esfuerzo en ello, sino creerlo, enviándole amor, pero no tratando a veces, amigos, porque sé cómo se comportan las almas y llamas gemelas, a veces hay presión de que tiene que ser en este momento, y no, es en el tiempo divino. Hay muchos edificios que pueden deslumbraros con estas luces y personas que no sean tan verdaderas como se están mostrando. Esto es lo que yo veo con estas 3 cartas, 5, 7 y esta carta que ha salido aquí. No os deslumbréis por todo lo que veáis, sino por vuestros sueños y por lo que queréis conseguir, porque no todas las personas van a ayudaros en este camino. Las personas podemos elegir, como yo os digo, hacer bien o no, y aquí hay algunas que parece que os quieran reprimir. ¿Veis esta estatua aquí? Hay alguien que le tapa la mano, que quiere tenerla contenida. No, yo quiero que seáis una divina femenina, saltando del agua. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes, amigos, para saber qué quiere decirte esta persona desde su corazón. Palabra por palabra, amigos míos. ¿Qué desea decirle esta persona a Leo? ¿Qué desea decirle esta persona a Leo
desde el fondo de su corazón. Y voy a sacar 2 cartas. ¿Qué desea decirle esta persona? Esta carta se ha quedado aquí. Diversión. Quiere estar contigo, también pasar muy buenos momentos, como los signos de tierra, disfrutar del mundo. No perderse nada, amigos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Casa 7. Maravilloso, amigos míos. Base de la baraja. Estoy en las nubes. 7 de copas. Mi mente está tan dispersa que no puedo concentrarme. Debo tener claro lo que quiero en la vida. Tu persona tiene fantasías contigo, tenía la carta de dar placer, también las estoy alineando y puede que demasiadas metas en su vida, proyectos, trabajos, algo que quiera hacer, cambios de casa, tener esta relación contigo y nos dispersamos, amigos. Si tenéis algún signo que sea, no Leo precisamente, pero otros signos que nos hagan pensar siempre en demasiados proyectos a la vez, centraos ahora. Quiero que seáis como la divina femenina. Familia, me gustaría 10 de copas, Piscis. Me gustaría construir nuestra casa juntos y ser felices junto a nuestros futuros hijos. Es lo único que le estoy pidiendo al universo. Mensaje 8 de bastos, Sagitario. Estoy llegando. Amigos míos, tengo aquí estas 2 cartas que dicen: diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón. Os he dicho, el agua tiene un significado especial en esta tirada y lo está haciendo también en otras si las veis. Divina femenina y el agua. Puede que los dos hayáis disfrutado en una piscina, en una playa, en un río, en algún lugar donde hay agua y quiere volver a disfrutar contigo, amigos. Y si no lo habéis hecho, mirad esta luna de miel. Estáis en la playa. Tengo aquí, Leo, la carta de la casa 7, de la pareja, del matrimonio, de la estabilidad. Recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Una persona que, no importa si está despierta, si entiende lo que es un alma o llama gemela, puede que no, para estar unidos. Algunas personas lo descubrirán mucho más tarde, pero él o ella supieron que desde que conocieron cambió su vida para ser una persona mucho mejor. Desde que lo conocisteis también vuestra vida cambió y esto es lo que desea, un enlace matrimonial, un hogar juntos. Debéis observar las cartas si podéis, escuchar la tirada más de una vez porque hay muchísimos mensajes que yo quiero que veáis bien, las imágenes, todo lo que se esconden en ellas. Y ahora voy a sacar el tarot con una carta para saber qué más nos puede decir. En el amor, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Y esta carta, 2 de espadas. Hay que salir de los bloqueos, amigos míos. 8 de bastos. Sagitario, ya la tenía antes en la base de la baraja. Tengo que escribir tu mensaje por el WhatsApp, por alguna red social. Quiero comunicarme contigo. No paro de pensar en ti. Aquí hay mucho impulso, energía también sensual, ganas de estar contigo. Y va a ser rápido. Una persona que tiene que tomar también decisiones con este 2 de espadas. Quitarse la venda. Y de nuevo sale el mar aquí, amigos míos. 2 de pentáculos también. Te estoy mirando. Guiña aquí un ojo. Lo cierra. Aquí como si tuviese una especie de lágrima en su cara. Te recuerda mucho, a veces con tristeza y otras veces con mucha alegría. Estás en su mente como si hubiese una completa ebullición. Y aquí un símbolo del infinito. No es muy parecida a Rider Waite en esta baraja y también aparece muchísima agua a lo largo de todo el cabello. Quiero que os conectéis con vuestro subconsciente, los sueños y las emociones, y este símbolo del infinito que tiene el mago y la fuerza aquí están hablando del constante universo, esa sabiduría infinita que os lleva y os arrastra para que cumpláis vuestro cometido, amigos míos. Mirad todo lo que tenemos aquí. Va a ponerse en comunicación contigo con este 8 de bastos, mucha energía también sensual, disparada hacia ti. Tengo aquí, voy a poner Sagitario y el 2 de espadas que es Libra. Toma de decisiones, amigos míos. Puede que tu persona o tú misma o tú mismo que escuchas esta tirada tengas una relación con otra persona. Habrá que romperlo. Quítate la venda, Leo.
Aquí, como veis, hay muchísima agua también, mirando hacia el subconsciente, los sueños y la luna, porque hay un gran deseo entre los dos. Te sientes como si estuvieras desplegada o difusa en ciertos momentos. No pudieses tomar una decisión, no fuese claro, no entendieses o no creyeses que eres una divina femenina o en tu relación. Eso es lo que yo estoy percibiendo cuando miro esta carta. Como si estuvieses dividida. Leo, quiero que te encuentres a ti misma, te des la vuelta y mires hacia el mar, seas capaz de expresar tus emociones. Y tu persona, por lo que veo aquí, estoy hablando de un número 2, de la pareja, de la unidad, complementándose y también teniendo que tomar una serie de decisiones importantes para su vida, porque si está con otra persona tendrá que romper en algún momento, porque no podemos seguir, por ejemplo, teniendo una triangulación o con más personas a la vez, amigos míos. Debemos estar centrados y en balance. Libra, de eso nos habla también, del equilibrio, amigos míos. Bien, amigos míos, Leo, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que me digáis en comentarios cuál es vuestra situación, porque, como veis, los obstáculos siempre se pueden superar. El tarot nos habla de luz, de cómo alcanzar etapas, sobrepasarlas y de llegar hasta el mundo, amigos. No hay nada que sea imposible si lo creemos, lo asumimos y lo vivimos como tal. No tengamos miedo, y vosotros tampoco, de ser quienes sois, de expresar el amor por esta persona y de quererla bien, porque tu persona sí te quiere bien y desea estar en un lugar contigo, y es lo que vas a recibir. Sigue los mensajes y los consejos que te dan las cartas, Leo. Pues os mando desde aquí muchos besos, os quiero mucho, abrazos, mis bendiciones, que disfrutéis esta semana de julio, pasando un buen verano, que seáis felices. Gracias por los likes, suscripciones, comentarios, activad la campanita, porque vendré con nuevas tiradas que sean un poco más cortas, pues serán otros signos, amigos, y con más información de lo que va a estar pasando, porque como ya sabréis, las cartas siempre pueden cambiar, como la vida misma. Bien, Leo, pues gracias de corazón por estar aquí y nos vemos en la siguiente lectura.